Imaginen una desaparición que la lógica no puede explicar. Es como si hoy se desvaneciera sin dejar rastro toda una flota de portaaviones de una superpotencia. Sin señales de socorro, sin sobrevivientes, solo un silencio muerto y opresivo. 3 legiones de élite, la 17, la 18 y la 19, simplemente dejaron de existir. Estos números se volvieron tan malditos que Roma nunca más se atrevió a asignarlos a nuevos regimientos. En este relato les contaremos la historia de la mayor traición del mundo antiguo, cuando el asesino bebía vino de la misma copa que su víctima, sonriéndole a la cara un instante antes de asestar el golpe. Descubrirán qué vieron los soldados romanos cuando 6 años después se arriesgaron a regresar a ese bosque maldito. No solo un campo de batalla, sino un monstruoso templo al aire libre, donde los árboles estaban decorados con trofeos macabros y los altares guardaban huellas de rituales impensables. ¿Por qué el hombre más poderoso del planeta se golpeaba la cabeza contra las puertas de su palacio por las noches en un ataque de histeria? ¿Qué paquete con un contenido aterrador enviaron a través de media Europa para intimidar a naciones enteras? ¿Y cómo un error fatal en la espesura del bosque trazó para siempre una frontera invisible en el mapa del mundo moderno? Esta no es solo una historia de derrota. Es la crónica de una catástrofe que el imperio intentó borrar de la memoria durante 2000 años. Sigan leyendo para ver con sus propios ojos el momento en que la invencible maquinaria romana se rompió y para conocer el precio que hubo que pagar por la negligencia. Imaginen el silencio. No ese silencio reverente que hay en un templo, ni el que precede al amanecer. Es otro tipo de silencio, pesado, pegajoso. Huele a tierra húmeda, a hojas podridas y a hierro que comenzó a oxidarse antes de enfriarse. El bosque alrededor no canta. Los pájaros aquí no cantan. Huyeron, asustados por los gritos que cesaron hace solo unas horas. Solo quedan los cuervos. Miles de cuervos girando sobre las copas de los árboles como humo negro. Están parados en medio del bosque de Teutoburgo. Bajo sus pies no hay simplemente barro. Es una mezcla de arcilla empapada y lo que quedó del mejor ejército del mundo antiguo. Bienvenidos a la escena del crimen que el Imperio Romano intentó olvidar durante 2000 años. Miren a su alrededor. Miren atentamente bajo sus pies. ¿Ven ese brillo en el lodo? No es oro. Es una máscara de plata. La placa facial de un casco de caballería romano. El rostro tranquilo de un héroe antiguo congelado en una serenidad eterna. Un trabajo exquisito. Arte. Pero detrás de esa máscara no hay cabeza. El hombre que la llevaba desapareció. Se disolvió. Al igual que toda su cohorte. Al igual que toda su legión. Al igual que la idea misma de que la civilización puede vencer a la naturaleza salvaje. Aquí, en un lugar que los arqueólogos hoy llaman Kalkriese, no yace simplemente un ejército. Aquí yace el orgullo. Aquí yace la arrogancia. Aquí yace el mito de la invencibilidad. Les dijeron que las legiones romanas son una máquina indestructible, un muro de escudos que tritura a los bárbaros como grano. Olvídenlo. Miren estos hallazgos. Monedas con el perfil del emperador Augusto, esparcidas en pánico. Instrumentos quirúrgicos que los médicos nunca llegaron a usar para salvar a los heridos. Grilletes. Sí, grilletes. Los romanos los llevaban en el convoy por cajas enteras. Estaban tan seguros de que no iban a la guerra, sino a buscar esclavos, que prepararon cadenas para miles de prisioneros por adelantado. Pero la ironía del destino es la más cruel de todas las diosas. En estas cadenas terminaron encadenados los propios romanos. 3 legiones, la 17, la 18, la 19. Piensen en esta cifra. No son solo 3 regimientos de soldados. Son casi 20.000 personas. La élite, infantería pesada, caballería auxiliar, arqueros, ingenieros. Y junto a ellos miles de civiles, mujeres, niños, sirvientes, comerciantes. Una ciudad entera en movimiento. La 10ª parte de todo el poder militar del Imperio Romano, destruida, borrada, eliminada de las listas de los vivos en 3 días. No solo perdieron una batalla, desaparecieron. Como si la tierra se hubiera abierto y se los hubiera tragado. En la historia de Roma hubo derrotas, hubo catástrofes, pero siempre alguien sobrevivía. Siempre alguien regresaba para contar cómo fue. Pero aquí el bosque se cerró como una trampa, sin mensajeros, sin heraldos.
solo un silencio opresivo que se arrastraba desde Germania hacia las fronteras de Italia, volviendo locas a las guarniciones fronterizas. Las patrullas romanas miraban hacia la espesura en la otra orilla del Rin, esperando ver las águilas familiares, el brillo de las armaduras, los estandartes, pero del bosque nadie salió. ¿Qué sienten cuando entienden que su protección, su seguridad en el mañana, su ejército invencible, es solo una ilusión? Imaginen el shock de un ciudadano de Roma. Para ellos fue equivalente a si hoy desapareciera repentinamente toda una flota de portaaviones de una superpotencia, sin señal de auxilio, sin escombros, simplemente disuelta en la niebla. Las excavaciones arqueológicas en Calcris se pintan una imagen no de una batalla heroica, sino de una masacre. Una carnicería caótica y sucia. Los huesos no se encuentran en orden de batalla, yacen mezclados con huesos de mulas. Los soldados no estaban hombro con hombro, corrían. Se escondían debajo de los carros. Los mataban como ganado en un corral. No fue una pelea de iguales. Fue una cacería. Una cacería donde el depredador, acostumbrado a estar en la cima de la cadena alimenticia, de repente se convirtió en presa. El orden romano, líneas rectas, disciplina, jerarquía, chocó con el caos primitivo del bosque germano. Y el caos ganó. El bosque no reconoce líneas rectas. El pantano no respeta rangos. La lluvia borra las fronteras entre el general y el soldado raso. En este lodo impregnado de terror, el ordo romano, el orden, se convirtió en nada. Las legiones 17, 18 y 19. Estos números quedarán malditos para siempre. Nunca más se asignarán a ninguna unidad. El miedo supersticioso ante lo que sucedió en estos bosques vivirá en el ejército romano durante siglos. El imperio intentará fingir que estas legiones nunca existieron. Las borrarán de los registros como se borra el nombre de un pariente que ha deshonrado a la familia. Pero los huesos quedaron aquí, blanqueados por las lluvias, arrastrados por las bestias salvajes, incrustados en las raíces de los árboles. ¿Cómo pudo suceder tal cosa? Como la mejor máquina militar en la historia de la humanidad, que conquistó el Mediterráneo, la Galia, Egipto, ¿falló de tal manera? No fue una casualidad. No fue simplemente una desafortunada coincidencia. Cada catástrofe tiene nombre y apellido. Cada fracaso tiene un arquitecto. Entre las monedas encontradas en el lodo de Calcrise, a menudo se encuentra una marca especial. Un sello con 3 letras, Var. Es el nombre del hombre que los trajo aquí. Publio Quintilio Varo, gobernador, aristócrata, amigo del emperador. Un hombre cuya ceguera fue tan total que se convirtió en legendaria. Varo miraba este bosque y veía una provincia pacífica, lista para pagar impuestos. Miraba a los jefes germanos festejando en su mesa y veía vasallos sumisos. Miraba al hombre sentado a su derecha y veía a un hijo leal de Roma. Veía lo que quería ver. Pero el que estaba sentado a su lado veía algo muy diferente. Mientras los legionarios limpiaban sus armaduras y los centuriones revisaban las listas, en la cabeza de un hombre ya maduraba un plan. Un plan que cambiaría el mundo. Un plan monstruoso en su perfidia y genial en su simplicidad. Varo pensaba que controlaba la situación. En realidad era una marioneta cuyos hilos sostenía aquel en quien más confiaba en el mundo. Y para entender cómo se cerró la trampa, necesitamos mirar dentro de la tienda del comandante, donde bajo el tintineo de copas con vino se decidía el destino de Europa. En la tienda huele a costoso vino de Falerno, carne asada e incienso, que intentan en vano disimular el olor a humedad que se filtra desde afuera. Aquí, tras una tela gruesa, Roma creó una pequeña isla de seguridad ilusoria. Afuera, viento frío y dioses ajenos. Adentro, vajilla de plata, alfombras suaves y conversaciones sobre alta política. En la mesa principal se sienta un hombre que se considera el dueño de este mundo. Publio Quintilio Varo. Tiene algo más de 50 años. No es un soldado hasta la médula, es un administrador, un burócrata de primera clase, pariente del propio emperador Augusto por matrimonio, un hombre acostumbrado al mármol del foro romano y la seda de los palacios sirios. Los historiadores luego escribirán sobre él una frase cruel. Llegó a la rica Siria siendo pobre, y se fue de la pobre Siria siendo rico. Varo cree sinceramente que Germania ya está conquistada.
Para él, estos bosques no son un campo de batalla, sino simplemente otra provincia a la que hay que cobrar impuestos, censar y enseñar el derecho romano. Mira el mapa y no ve una amenaza, sino una carrera política. Frente a él se sienta aquel a quien Varo llama amigo, Arminio. Tiene 25 años. Es joven, guapo, carismático. Lleva una toga romana, y en su dedo brilla el anillo de oro de caballero, signo de pertenencia a la nobleza romana. Habla latín mejor que muchos legionarios del interior de Italia. Cita a poetas romanos. Sabe cómo sostener una copa, cómo bromear en una cena, y cómo comandar la caballería auxiliar romana. Varo mira a Arminio y ve el éxito de la civilización romana. Miren, piensa. Tomamos a un salvaje, hijo del jefe de la tribu de los queruscos. Lo educamos en Roma, le dimos la ciudadanía, y ahora es uno de nosotros. Varo ve en él a un hijo adoptivo, la prueba de que cualquier bárbaro puede convertirse en un hombre civilizado si se le educa correctamente. Pero Varo se equivoca. Mira el arma perfecta, creada por el propio imperio, y no entiende que el cañón de esa arma apunta a su pecho. Arminio no es solo un traidor, es un producto del sistema romano. Los romanos mismos le enseñaron todo. Le enseñaron disciplina, le mostraron cómo se forman las legiones, cómo marchan, cómo montan el campamento. Se sabe el reglamento de memoria. Pero lo que es aún más importante, sabe a qué le temen los romanos. Sabe que la legión es una fuerza terrible en campo abierto, pero una bestia torpe en el bosque. Sabe que el oficial romano es arrogante y predecible. Arminio es un hacker que descifró el código de la máquina militar más poderosa del mundo desde adentro. Mientras beben vino, Arminio sonríe. Su sonrisa es impecable, pero detrás de esa sonrisa se esconde el cálculo frío de un depredador. Está jugando un doble juego de tal magnitud que ni siquiera los senadores romanos más experimentados podrían soñar. De día comanda las tropas romanas, y por las noches envía mensajeros a las tribus, reuniendo una alianza impensable. Marsos, brúcteros, queruscos, tribus que durante siglos se mataron entre sí, de repente se unen. No los une el amor mutuo, sino el odio a los impuestos, a la justicia romana, a la arrogancia de estos forasteros en sandalias que les prohíben vivir según las leyes de sus antepasados. Y Arminio se convierte en el pegamento que une esta frágil alianza. Lo más sorprendente de esta historia es que a Varo le advirtieron, y no una sola vez. En el campamento reina una atmósfera digna de Juego de Tronos. El suegro de Arminio, el viejo jefe Segestes, odia a su yerno. En uno de los banquetes justo antes de la marcha, Segestes le lanza a Varo la terrible verdad a la cara. «¡Te está traicionando!», grita señalando a Arminio. «Encadéname a mí, pero encadénalo a él también. Tortúranos a ambos, y sabrás la verdad antes de que sea demasiado tarde». Imaginen esa escena. Silencio en la tienda. Todos se congelan. El destino de 3 legiones, el destino de decenas de miles de personas pende de un hilo. Una palabra de Varo y atraparán a Arminio. La historia de Europa podría haber ido por otro camino, pero Varo se ríe. Para él es simplemente una ridícula pelea de 2 salvajes. Piensa que Segestes calumnia a su yerno por antipatía personal, ya que Arminio robó a la hija de Segestes, Tusnelda. Varo, con su esnovismo romano, no puede creer que este joven educado y cortés, un caballero romano, prefiera las pieles sucias y la vida en el bosque al brillo de Roma. No le cabe en la cabeza. La psicología del colonizador le juega una mala pasada. Considera el estilo de vida romano como el único bien posible. ¿Quién en su sano juicio renunciaría a las termas calientes y al vino por los pantanos? Varo hace un gesto con la mano. «Déjenlo», dice. «No hay necesidad de arruinar la velada». Y con ese gesto, firma su propia sentencia de muerte y la de su ejército. La ceguera de Varo no es solo estupidez, es de formación profesional. Ve el mundo a través del prisma de informes y párrafos, no a través del prisma de la realidad. Arminio, por su parte, actúa brillantemente. No le propone a Varo ir al bosque profundo sin motivo. No, él crea una excusa. Informa sobre un levantamiento en una zona remota. «Un pequeño disturbio», dice. «Las tribus piden la ayuda de la justicia romana». Golpea en el punto más débil de Varo, su vanidad.
Varo no se ve a sí mismo como un conquistador, sino como un juez que trae la ley. La idea de que los bárbaros mismos le pidan que venga a juzgarlos lo halaga. «Solo tenemos que desviarnos un poco de la ruta», susurra insinuante Arminio, inclinándose sobre el mapa. «Cortaremos camino por el bosque, sofocaremos el motín, mostraremos la fuerza de las armas romanas y regresaremos a los cuarteles de invierno como héroes». Es mentira desde la primera hasta la última palabra, pero Varo asiente. Da la orden de cambiar la ruta. ¿Entienden lo que sucede en ese momento? Los centuriones experimentados, que han pasado por decenas de campañas, seguramente fruncen el ceño. Miran al cielo, que se cubre de nubes de plomo. Miran el bosque, que se alza como una pared. No les gusta esta idea. Sacar a la infantería pesada de un camino militar seguro hacia senderos forestales estrechos a finales de septiembre es un suicidio táctico. Pero una orden es una orden. La disciplina es la base de la legión, y la disciplina los obliga a callar. Arminio pide permiso para adelantarse, supuestamente para reunir tropas auxiliares y preparar suministros para los romanos. Varo lo deja ir. Deja ir a su asesino, dándole palmaditas en el hombro. «Ve, amigo mío», probablemente le dice. «Nos encontraremos en el camino». Cuando Arminio sale del campamento romano en su caballo, debe estar apenas conteniendo el temblor. No de miedo, sino de adrenalina. La máscara ha caído. Ya no es necesario fingir, ya no es necesario sonreír a las personas que va a matar. Galopa hacia el bosque, donde ya lo esperan miles de guerreros. No han comido en varios días, han rezado a los dioses de la guerra, han afilado sus frameas, esas largas lanzas. Mientras tanto, en el campamento romano comienzan a tocar a reunión. Los soldados enrollan las tiendas, cargan los bienes en las mulas. La enorme y torpe serpiente del ejército romano comienza a despertar. Aún no saben que es su última marcha. Piensan que van a poner orden. En realidad, van directo al matadero. Varo sale de la tienda y mira el horizonte. Las primeras gotas de lluvia caen sobre su rostro. No le da importancia. El otoño en Germania siempre es lluvioso. Se sube a su caballo rodeado de lictores, escribas y sirvientes. Se siente el representante del divino Augusto. Está tranquilo, pero el bosque ya ha comenzado a respirar. Los árboles ya han comenzado a cerrarse, y en algún lugar, en la profundidad de la espesura, miles de ojos ya siguen cada movimiento del águila romana dorada que se balancea sobre las cabezas de los legionarios. El camino de regreso está cortado, aunque los romanos aún no lo saben. Adelante solo hay un sendero estrecho que lleva a la nada. La columna se pone en marcha. Chirrían las ruedas de los carros, resuenan los cascos. Se escucha la risa ruda de los soldados y el llanto de los niños en el convoy. Las legiones 17, 18 y 19 dan el primer paso hacia el infierno verde del que no están destinados a regresar. La trampa se cerró. Pero la víctima lo entenderá solo cuando los dientes del cepo ya se cierren sobre el hueso. Imaginen una serpiente. Una enorme, torpe y escamosa serpiente de metal, madera y carne que se arrastra por la tierra sin saber que su cabeza ya ha sido cortada. Esa serpiente es la columna romana, y se ha estirado por 15 o tal vez 20 kilómetros. Ustedes están parados en una colina y miran hacia abajo, un espectáculo que quita el aliento, pero que haría encanecer de terror a cualquier general sensato. No es un orden de batalla, no es un ejército listo para el combate, es una mudanza, es una ciudad nómada. Varo, en su infinita arrogancia, convirtió una campaña militar en una voluminosa procesión administrativa. Observen a esa multitud. Sí, hay legionarios, veteranos curtidos con armaduras de placas Lorica segmentata. Pero miren quién va a su lado. Mujeres en carretas meciendo niños, sirvientes cargando bultos con ropa, comerciantes esperando vender baratijas a los soldados en el descanso, cocineros, escribas, veterinarios, miles de carretas cargadas con grano, vino, armas y los muebles del gobernador. Las ruedas se atascan en el suelo, las mulas se ponen tercas, los arrieros gritan. Varo violó la primera regla de la guerra. La movilidad es vida. Encadenó a sus soldados a este gigantesco y pesado convoy que como un ancla los arrastra al fondo. Se desvían del camino militar seguro y compactado. Arminio prometió un camino corto, y ellos le creen. Entran en el bosque.
Al principio parece solo una molestia. Los árboles están dispersos, el sendero es ancho, pero con cada kilómetro, con cada hora pasada en el camino, el escenario cambia. El bosque, este antiguo bosque de Teutoburgo, comienza a mostrar su carácter. Se vuelve más denso. Los árboles se cierran sobre la cabeza, tapando el cielo, creando un crepúsculo eterno incluso al mediodía. Las raíces, enormes y nudosas, sobresalen de la tierra como dedos huesudos de muertos intentando agarrar a los soldados por los tobillos. Y luego comienza la lluvia. No es una lluvia ligera, es un aguacero frío y otoñal del norte de Europa, que parece que nunca terminará. A finales de septiembre del año 9 de nuestra era, el clima decidió jugar a favor de los germanos. El cielo se abrió, el agua cae como una pared, borrando los límites de la realidad. Y la tierra bajo los pies de decenas de miles de personas y animales se convierte instantáneamente en un pantano. Intenten imaginar esta experiencia física. Ustedes son un legionario. Llevan 30 o incluso 40 kilos de equipo. Casco, coraza, espada, daga, 2 jabalinas pilum, herramientas de zapa, raciones para 3 días. Y caminan con el barro hasta los tobillos y a veces hasta las rodillas en una arcilla grasosa y pegajosa. Sus cáligas, las famosas sandalias romanas con clavos en la suela, son ideales para los caminos pedregosos del Mediterráneo. Pero aquí se convierten en esquís. El barro se mete entre los clavos, los pies resbalan. Cada paso es una lucha. Cada paso quita fuerzas que muy pronto serán necesarias para sobrevivir. La formación se rompe. En tales condiciones es imposible mantener la distancia. Las cohortes se mezclan con el convoy. Una carreta rompe el eje, bloqueando el sendero estrecho. Atasco, gritos. Los centuriones se desgañitan intentando poner orden, pero sus órdenes se ahogan en el ruido del viento y el crujido de las ramas rotas. Los soldados tienen que convertirse en leñadores. El sendero es demasiado estrecho para las anchas carretas romanas. Tienen que talar árboles, arrancar tocones, construir caminos de troncos sobre arroyos que se han hinchado por la lluvia. Es un trabajo infernal. Sudan bajo la lluvia helada, sus músculos arden y el ánimo cae con cada minuto. ¿A dónde vamos? Esa pregunta se lee en los ojos de todos. ¿Por qué dejamos el buen camino? ¿Dónde está ese maldito motín que debemos sofocar? Varo viaja en el centro de la columna, intentando mantener las apariencias. Pero incluso él empieza a ponerse nervioso. Su palanquín se sacude, los caballos tropiezan. Le llegan informes. Las carretas se quedaron atrás. La gente está cansada. Nos hemos estirado demasiado. Pero es tarde para dar la vuelta. La estrecha tripa del bosque no permite girar semejante mole. Solo hacia adelante, hacia la profundidad de la trampa. La psicología de la multitud comienza a cambiar. Se va la bravuconería. Se va la arrogancia imperial. En su lugar llega una irritación sorda y, lo peor de todo, la ansiedad. El bosque presiona. Parece vivo. Las ramas golpean los rostros como bofetadas. Extraños sonidos llegan desde la espesura. El grito de un búho, el crujido de una rama, un aullido lejano. ¿Son animales o son señales? Los romanos sienten miradas sobre ellos. Ustedes conocen esa sensación cuando caminan por una calle oscura y sienten en la espalda que los siguen. Multiplíquenlo por 20.000. El bosque los mira con miles de ojos. Pero ellos no ven a nadie. Solo una pared verde, lluvia gris y niebla que se levanta de la tierra, convirtiendo las figuras de los compañeros en fantasmas. Los escudos. El scutum romano es una maravilla de la ingeniería. Una madera contrachapada grande y convexa, cubierta de cuero y reforzada con metal. Pero bajo la lluvia torrencial, el cuero se moja, la madera se hincha, el escudo se vuelve pesado como una lápida. Tira del brazo hacia abajo. Las jabalinas también se mojan, las correas se vuelven resbaladizas. El arma diseñada para matar se convierte en una carga. A mitad del día, la conexión entre la cabeza de la columna y la cola está prácticamente perdida. La vanguardia se ha adelantado abriendo camino con hachas. La retaguardia se ha quedado irremediablemente atrás, sacando carretas atascadas de los pozos de barro. El ejército está desgarrado en pedazos. Es vulnerable como nunca. Si alguien quisiera atacar ahora, sería el momento perfecto. Pero no hay ataque. Todavía no. Solo hay una marcha agotadora hacia la nada. Arminio y sus exploradores han desaparecido.
Se adelantaron para revisar el camino, dicen los comandantes. Pero no están hace 1 hora, 2, 3. Los romanos se quedaron solos en una casa ajena, donde el dueño apagó la luz y cerró la puerta con llave. En este momento, cuando el cansancio alcanza su punto máximo y la vigilancia se embota por el monótono chapoteo del barro, la naturaleza finalmente se cierra a su alrededor. A la izquierda, la empinada colina de Calcrise cubierta de bosque. A la derecha, el gran pantano intransitable. Un paso estrecho, de apenas un par de cientos de metros de ancho. Un cuello de botella perfecto. Aquí el aire se siente denso, saturado de olor a podredumbre. Incluso el viento se calma, como conteniendo la respiración antes del salto. Los pájaros callan definitivamente. Escuchen. ¿Oyen ese silbido? Un sonido fino y agudo que corta el ruido de la lluvia. No es el viento en las ramas. Es un sonido que el soldado romano reconoce entre miles. La primera jabalina sale volando de la pared verde, atravesando el aire húmedo. No golpea en el escudo. Golpea en el cuello de un soldado desprevenido que acababa de resbalar en el barro. El hombre cae sin sonido, ahogándose en sangre. Su compañero se da la vuelta, sin entender qué pasó. Y en ese momento el bosque explota. El infierno abre sus puertas. La muerte invisible, a la que temían en sus pesadillas, dejó de ser un fantasma y cobró carne. En un instante el mundo estalla. Miles de jabalinas, como avispas furiosas, salen volando de la penumbra verde. No caen del cielo en arco, como en campo abierto. Golpean a quemarropa. Desde 10, desde 5 metros. Desde arriba, desde las copas de los árboles, y desde abajo, desde los arbustos densos. Silbidos, el golpe sordo del hierro contra la madera de los escudos, el crujido húmedo de la carne desgarrada y gritos. Un solo grito continuo y multitudinario que cubre el ruido del aguacero. No es una batalla, es un fusilamiento. La máquina militar romana, ese mecanismo perfecto de destrucción creado para espacios abiertos, de repente resulta indefensa. Imaginen a un boxeador de peso pesado, campeón mundial, a quien encerraron en una cabina telefónica con una manada de perros rabiosos. Su fuerza no importa, su técnica es inútil, simplemente no tiene dónde moverse. Los legionarios intentan hacer lo que les enseñaron durante años de instrucción: cerrar filas. ¡A las armas! ¡En formación!, gritan los centuriones desgarrándose la voz. ¿Pero qué formación? A la izquierda, la ladera empinada de la colina. A la derecha, el pantano sin fondo. En el medio, un sendero estrecho atascado con mulas aterrorizadas, mujeres gritando y carretas rompiéndose. Los soldados empujan, caen al barro, pisan a los heridos. La famosa tortuga romana, el muro de escudos que protege de las flechas, aquí es imposible. Los árboles rompen la formación, las raíces hacen tropezar, y al enemigo no se le ve. Eso es lo más aterrador. Los germanos no salen a una pelea honesta cuerpo a cuerpo. Son fantasmas. Golpean y desaparecen. Atacó con una lanza desde detrás de un roble y se disolvió en el follaje. Lanzó una jabalina y se retiró a la niebla. Conocen cada sendero, cada barranco. Para los romanos, este bosque es un planeta ajeno y hostil. Para los germanos, es su casa, donde las paredes ayudan a los dueños a matar a los invitados. Los arqueólogos que excavan el campo de batalla en Calcrise encontraron pruebas de cuán cuidadosamente fue planeada esta trampa. Allí, en la ladera de la colina, descubrieron restos de un muro de césped. Los germanos no solo esperaban en los arbustos, construyeron fortificaciones de antemano, prepararon puntos de tiro. Estuvieron sentados allí semanas, afilando armas y esperando a que Varo les trajera su ejército al matadero. Los romanos no caminaban simplemente por el bosque. Caminaban a lo largo de una muralla desde la cual los fusilaban impunemente, como blancos en una galería de tiro. Y entonces sucede lo que rompe definitivamente la columna vertebral de la moral romana. ¿Recuerdan las tropas auxiliares? Esos mismos destacamentos de germanos que iban en la vanguardia y retaguardia, llamados a proteger los flancos. Los romanos los consideraban suyos. Comían de las mismas ollas, conocían las mismas contraseñas. En el caos del combate, un legionario ve una silueta familiar,
un casco conocido. Piensa, gracias a los dioses, refuerzos. Les da la espalda para repeler juntos el ataque del bosque, y recibe una estocada de espada bajo el omóplato. Aquellos que debían cubrirles la espalda comienzan a masacrarlos. Es una traición de una magnitud difícil de asimilar. Imaginen que en medio de un tiroteo su compañero, con el que sirvieron 5 años, de repente gira el cañón y les dispara. El shock paraliza más rápido que la herida. En los ojos de los romanos moribundos no se lee dolor, sino perplejidad. ¿Por qué? Éramos hermanos de armas. Pero para los germanos nunca fueron hermanos. Eran ocupantes. Y ahora las máscaras han caído. El pánico se apodera de la columna como un incendio forestal. La disciplina, ese cemento del ejército romano, se desmorona en polvo. Los oficiales pierden el control. Las órdenes se contradicen. Alguien grita, ¡alto! Alguien, ¡adelante! Alguien, ¡retirada! Pero no hay a dónde retirarse. Atrás hay atascos, adelante una emboscada. La lluvia se intensifica, convirtiendo el campo de batalla en un cuadro surrealista del infierno. La sangre se mezcla con el barro, creando una masa resbaladiza sobre la que es imposible mantenerse en pie. Los romanos, encerrados en hierro pesado, se convierten en rehenes de su propia protección. Si un legionario cae en este barro ya no se levanta. El peso del escudo mojado y la armadura lo aplasta contra el suelo. Sus propios compañeros lo pisotean. La gente se ahoga en el barro sin siquiera haber recibido una herida. Se tragan el fango, mientras sobre sus cabezas ocurre la matanza. Miren eso. ¿Ven a ese centurión? Le falta un ojo, el casco está abollado, pero todavía intenta reunir a su alrededor a un puñado de combatientes. Agita el vitis, la vara de vid, símbolo de autoridad, y grita órdenes en latín. Intenta crear una isla de orden en el océano del caos. ¡A mí! ¡Escudos arriba! Pero una jabalina le atraviesa la garganta y la voz se corta. La isla es inundada por una ola de bárbaros. Atacan, cortan y retroceden, dejando tras de sí solo cadáveres. Esto ya no es un ejército. Es una multitud de personas aterrorizadas, atrapadas en una picadora de carne. El silbido de las jabalinas, los aullidos de las mulas heridas, el crujido de lanzas rotas y los gritos guturales de los vencedores se funden en una sinfonía monstruosa. Los germanos golpean selectivamente, como francotiradores. Eliminan a los oficiales, matan a los señalizadores. Sin sonidos de trompetas, sin órdenes de centuriones, la legión se queda ciega y sorda. El enorme organismo se desintegra en miles de células solitarias, cada una condenada. Varo probablemente aún esté vivo. Está en el centro, donde la guardia es más densa. Pero ya es un hombre muerto. Ve cómo se derrumba la obra de toda su vida. Ve cómo su brillante carrera, sus ambiciones, su nombre se hunden en el pantano germano. Entiende que Arminio no solo lo endañó, Arminio lo destruyó. Ese mismo hijo con el que bebió vino la noche anterior, ahora está en algún lugar, en el bosque, comandando esta ejecución. Al final del día la tierra se ha empapado de sangre tanto que se ha vuelto roja. El ataque no cesa ni un minuto. Los germanos se relevan, descansan, comen y vuelven a matar. Los romanos, en cambio, no han dormido, no han comido y no se han quitado las armaduras en muchas horas. Sus fuerzas se agotan. No hay esperanza de ruptura. Solo hay miedo animal y la comprensión de que la noche será aún más aterradora. Cuando el crepúsculo comienza a descender sobre el bosque, el horror cambia de forma. Ahora al enemigo no solo no se le ve, ahora cada árbol, cada arbusto en la oscuridad parece un monstruo. Los gritos de los prisioneros, a los que comienzan a torturar en el bosque, llegan hasta los sobrevivientes, destrozando sus nervios. La presión psicológica se vuelve insoportable. Muchos soldados, enloquecidos por el miedo, tiran las armas y simplemente se sientan en el suelo, cubriéndose la cabeza con las manos, esperando el final. El gigante comenzó su agonía. El ejército romano, herido, sangrando, rodeado, todavía se sacude en convulsiones, pero el desenlace ya está predeterminado. Los depredadores cierran el círculo, y adelante les espera el último acto de la tragedia, la destrucción de los que aún se atreven a respirar. Al tercer día esto dejó de ser una batalla.
se convirtió en agonía. Imaginen a una bestia herida acorralada en una esquina. Jadea, gruñe, pero en sus ojos ya no hay furia, solo angustia. El ejército romano, o lo que quedaba de él, se arrastraba hacia adelante ya no por orden, sino por inercia. El instinto de supervivencia los empujaba hacia el norte, donde tras los bosques se vislumbraba una esperanza fantasmal de salvación. La lluvia no cesaba. El cielo parecía decidido a lavar esta vergüenza junto con la gente. La tierra bajo los pies se convirtió en una masa líquida en la que se mezclaron barro, sangre y los restos de la grandeza imperial. Ya no verían aquí armaduras brillantes. El hierro se cubrió de óxido y una costra marrón. Las capas rojas se convirtieron en trapos grises. Los rostros de las personas que hace 3 días eran los dueños del mundo, ahora recordaban máscaras de tragedia griega. Distorsionados por el terror, demacrados, blancos como la tiza. Intentaron abrirse paso, una última vez. Reunieron las fuerzas restantes, se formaron en una especie de cuña, pero Arminio, ese genial director de su muerte, lo había previsto todo. El camino les fue bloqueado por un muro de tierra. No un simple terraplén, sino una fortificación erigida con meticulosidad romana, pero contra los romanos. Desde arriba, desde una altura segura, los germanos los miraban como espectadores en el Coliseo miran a los gladiadores condenados. Solo que aquí no había emperador que pudiera levantar el pulgar y otorgar la vida. Aquí solo había sentencia. Los romanos se lanzaron al asalto. Fue un gesto de desesperación. La infantería pesada trepaba por la arcilla resbaladiza del muro. Caía hacia abajo, bajo una lluvia de piedras y lanzas. Los derribaban como bolos. Los que caían ya no se levantaban. Los pisoteaban los suyos. La formación se desmoronó definitivamente. La legión dejó de existir como organismo. Se desintegró en miles de personas solitarias y acorraladas, cada una muriendo en su propio infierno personal. Y en el centro de esta pesadilla, rodeado de una guardia cada vez más escasa, estaba Publio Quintilio Varo. Mírenlo ahora, ya no es aquel aristócrata arrogante que bebía vino en la tienda. Está herido. Su mano está vendada con un trapo sucio. Sus ojos brillan febrilmente. Entiende que es el fin. No solo el fin de la campaña, es el fin de su linaje, de su honor, de su nombre. Sabe lo que le espera en el cautiverio. Arminio no simplemente lo matará, hará de él un espantapájaros. Lo llevarán encadenado por las aldeas germanas. Los esclavos le escupirán, lo torturarán para disfrutar de la humillación de Roma. Para un patricio romano, hay cosas peores que la muerte, la deshonra. Eso era lo que más temían. Varo recuerda a su padre. Él también fue general, y también terminó en una batalla perdida en Filipos. ¿Qué hizo su padre? No esperó la clemencia de los vencedores, eligió el camino romano. El acero frío en lugar de la vergüenza ardiente. Varo mira su espada, el gladius, una hoja corta y ancha, creada para apuñalar enemigos. Hoy servirá para otro propósito. El imperio no perdona a los fracasados, pero respeta a los muertos, quizás piensa. A su alrededor gritan los soldados moribundos, esas mismas personas a las que él, como padre comandante, debía guiar hacia la luz. Los traicionó con su estupidez. Y ahora los traiciona por última vez, dejándolos solos ante la muerte. Es el momento de la verdad. Varo apoya la empuñadura de la espada en el suelo, o le pide a su liberto que sostenga la hoja. La historia difiere en los detalles, pero el resultado es uno: un empujón brusco. El acero entra bajo las costillas, atravesando el corazón. El cuerpo del gobernador, pesado e inútil, cae al barro. Quintilio Varo, el hombre que debía traer la ley a Germania, dictó su última sentencia a él mismo. Pero su muerte no trajo alivio, se convirtió en la señal del colapso total. Imaginen lo que le pasa a un soldado cuando se entera de que el general ha muerto. ¡El comandante se suicidó! Esta noticia vuela por las filas más rápido que una flecha. Si el propio gobernador del emperador, el hombre investido con el poder supremo, decidió que no hay esperanza, ¿qué puede esperar un simple legionario? Los últimos hilos de la disciplina se rompen con un estruendo. Los oficiales superiores, legados, tribunos, siguen el ejemplo de Varo. Comienza una epidemia de suicidios. La élite del ejército, la flor de la caballería romana,
se corta masivamente las venas y se lanza sobre las espadas. Eligen una muerte noble, dejando a 20.000 de sus soldados a merced de la carnicería. Es un contraste terrible. Los generales mueren rápido y limpio, conservando una ilusión de dignidad. Los soldados rasos mueren lento, sucio y con miedo. El ejército se convierte en un rebaño. Alguien tira las armas y cae de rodillas, suplicando piedad. Tontos. Extienden las manos hacia los bárbaros, esperando el cautiverio, la esclavitud, al menos alguna vida. Pero los germanos no necesitan esclavos, necesitan venganza, necesitan sangre para sus dioses. A los prisioneros los matan en el acto. A los que intentan huir los atrapan con lazos y los rematan con garrotes. La caballería germana irrumpe en la multitud. Ya no es una batalla, es una cosecha. Las espadas bajan y suben, bajan y suben. El trabajo monótono de los verdugos. Los gritos cesan, dando paso a estertores. La tierra ya no puede absorber la sangre, se queda en charcos, mezclándose con el agua de lluvia. Al atardecer del tercer día, todo había terminado. El silencio que descendió sobre el bosque de Teutoburgo era más aterrador que el ruido de la batalla. Era el silencio de un cementerio. Los vencedores caminaban entre montañas de cadáveres, rematando a los heridos y recogiendo trofeos. Arrancaban las armaduras de los muertos, tomaban armas, cortaban bolsas de dinero. Pero el trofeo principal yacía donde cayó Varo. Los germanos encontraron el cuerpo del gobernador. No lo dejaron descomponerse en paz. Medio quemado. Alguien de sus fieles sirvientes intentó entregar el cuerpo al fuego, pero no logró terminar el rito. Fue sacado de la hoguera. Arminio seguramente se acercó al cadáver del hombre al que alguna vez llamó amigo. ¿Qué sentía? ¿Triunfo? ¿Desprecio? ¿O la fría satisfacción de una partida de ajedrez perfectamente jugada? Dio una orden. La cabeza de Varo fue separada del cuerpo, rudamente, con un machete. Ya no era una persona, no era un gobernador, no era un amigo del emperador. Era un objeto, un símbolo de victoria. Un trozo de carne ensangrentado con una mueca de terror congelada en el rostro. La levantaron por el cabello, mostrándola a la multitud jubilosa de guerreros. Un aullido de éxtasis sacudió el bosque, espantando a los cuervos que habían regresado. Pero para esta cabeza el viaje apenas comenzaba. El cuerpo se quedaría pudriéndose en el barro junto con las legiones, pero la cabeza de Varo emprendería un largo camino, como paquete diplomático, como un regalo terrible que debía unir a todas las tribus germanas contra Roma. Cuando los gritos cesaron y el último romano dejó de respirar, el bosque cambió. Dejó de ser un campo de batalla, se convirtió en un templo, en una catedral monstruosa y grotesca al aire libre, donde los dioses exigían el pago por la victoria. Si se hubieran arriesgado a caminar por estos senderos unos días después de la masacre, habrían visto un cuadro que hiela la sangre incluso a los veteranos más curtidos. Aquí, a la sombra de robles centenarios, los germanos celebraban su triunfo. Pero no era simplemente una fiesta borracha de vencedores repartiendo el botín. Era un acto sagrado. Para Arminio y sus guerreros, la destrucción de las legiones fue un gran sacrificio. Los romanos llegaron con la espada y la ley, y se fueron como ganado sacrificado en el altar de los viejos dioses. Miren los árboles. Observen la corteza. No son bultos ni hongos. Son cráneos. Decenas, cientos de cráneos clavados en los troncos con largos clavos de hierro. Las cuencas vacías los miran con mudo reproche. Huesos blanqueando sobre el fondo del musgo oscuro. Los germanos convirtieron el bosque en una galería de la muerte. Era un mensaje. Una advertencia a cualquiera que se atreviera a pisar esta tierra nuevamente con armas en las manos. Aquí su poder termina. Aquí gobiernan otras fuerzas. Arqueólogos e historiadores, basándose en las escuetas pero terribles líneas de Tácito, nos cuentan lo que ocurría en las arboledas sagradas cerca del lugar de la batalla. Allí se erigieron altares. No de mármol, como en Roma, sino de césped y piedra sin labrar. Y en estos altares corría la sangre no de toros ni de ovejas. Centuriones de alto rango, tribunos militares. Esas mismas primeras lanzas, la élite del ejército, hombres cuya disciplina mantenía al imperio en un puño. No simplemente los mataron en combate, heridos, atados,
Los arrastraron aquí para realizar un ritual. No describiremos los detalles. Dejen que su imaginación complete esta pesadilla. Solo diremos que la tierra alrededor de estos altares se empapó tan profundamente que la hierba allí probablemente no creció durante muchos años. Fue una venganza no solo contra personas, fue una venganza contra símbolos. Al destruir a los oficiales, los bárbaros mataban ritualmente la idea misma de la dominación romana, la jerarquía misma sobre la que se sostenía la legión. ¿Y qué pasó con las águilas? 3 águilas de oro. Los estandartes sagrados de las legiones 17, 18 y 19. Para un soldado romano, perder el águila es una vergüenza peor que la muerte. Una legión que ha perdido su águila debe ser disuelta y su nombre condenado al olvido. En esos días, los germanos capturaron las 3. Imaginen ese momento de triunfo. Una mano bárbara empuñando el asta que ayer saludaba al César. El pájaro dorado, símbolo de Júpiter, ahora está decorado no con una corona de laurel, sino con sangre seca y barro. Se las llevaron a la espesura profunda, las escondieron en escondites subterráneos, las regalaron a los jefes como signo supremo de poder. Roma gastará décadas intentando recuperar estos trozos de metal dorado, porque sin ellos, el alma del ejército permanecía cautiva. Pero el trofeo más aterrador no era el pájaro de oro. ¿Recuerdan la cabeza de Varo? Esa misma que cortaron del cuerpo al tercer día de la masacre. Su historia no terminó en el barro del bosque de Teutoburgo. Partió en un largo y macabro viaje. Arminio, ese estratega cínico, sabía lo que hacía. Envolvió la cabeza de su antiguo amigo en una tela costosa, la puso en un cofre y la envió con mensajeros al este. ¿A dónde? A Marbod. Marbod era el rey de los marcomanos, jefe de una enorme alianza de tribus en el territorio de la actual República Checa. Tenía un ejército poderoso y mantenía la neutralidad. Arminio quería arrastrarlo a la guerra. El paquete con la cabeza del gobernador romano era un ultimátum diplomático. Era una oferta que, según pensaba Arminio, era imposible de rechazar. «Mira», decía esta cabeza muerta, «Roma no es todopoderosa. Les rompimos la columna vertebral. Únete a nosotros y quemaremos el imperio hasta los cimientos». Imaginen la cara de Marbod cuando los embajadores de Arminio abrieron ante él este cofre. El olor a descomposición mezclado con el olor a especias. Y el rostro familiar de Publio Quintilio Varo, distorsionado por la mueca de la muerte. Marbod era un bárbaro, pero era un bárbaro inteligente. Entendía lo que era Roma. Entendía que la destrucción de 3 legiones no es una victoria, es el principio del fin. Sabía que el imperio nunca perdonaría tal humillación. Aceptar este regalo significaba declarar la guerra al estado más poderoso del planeta. Y Marbod se asustó. O tal vez mostró sabiduría política. Se negó a la alianza. Se negó a unirse a la rebelión de Arminio. En cambio, realizó un acto que sorprendió a muchos. Ordenó enviar la cabeza de Varo más lejos, a Roma. Fue un gesto de increíble ironía. El rey bárbaro devolvía al emperador Augusto una parte de su general favorito. «Yo no tengo nada que ver con esto», decía este gesto. La cabeza del desafortunado gobernador recorrió miles de kilómetros, a través de montañas, a través de ríos, a través de fronteras, hasta que finalmente llegó a la ciudad eterna. Mientras tanto, el bosque de Teutoburgo se sumió en el silencio. Los cuerpos de 20.000 personas quedaron yaciendo donde cayeron. Nadie vino a enterrarlos. Lobos y cuervos terminaron lo que empezaron los humanos. Las lluvias lavaban la carne, exponiendo los huesos. El viento los cubría de hojas. La naturaleza lenta, pero seguramente, absorbía las huellas del crimen. La hierba crecía a través de las costillas, las raíces envolvían los cascos. Un enorme cementerio sin tumbas, un lugar que los germanos evitarían por miedo supersticioso y los romanos verían en pesadillas. Pero mientras el bosque digería su terrible festín, la noticia de la catástrofe volaba hacia Italia. Los rumores, uno más terrible que el otro, se adelantaban a los mensajeros oficiales. El susurro se arrastraba por tabernas y mercados, por campamentos militares y villas senatoriales. Las legiones desaparecieron. Varo está muerto. Los germanos vienen. Cuando finalmente la terrible verdad llegó al Monte Palatino y a los oídos del propio emperador, el mundo que Augusto construyó durante décadas se tambaleó.
El hombre más poderoso de la tierra, que se consideraba casi un dios, de repente comprendió que era solo un anciano que no pudo proteger a sus hijos. Y este golpe fue más fuerte que cualquier daga. Mientras la cabeza de Varo, empaquetada como un siniestro souvenir, viajaba por los caminos de Europa, en Roma reinaba la Edad de Oro, la Pax Romana. Parecía que las fronteras eran inquebrantables, las provincias sumisas, y los impuestos fluían al tesoro como un río infinito. Los ciudadanos paseaban por el foro, discutían los precios del grano y las apuestas en las carreras, seguros de que su sueño estaba protegido por las mejores legiones del universo. Y de repente esta cúpula de cristal se quebró. La noticia de la catástrofe en el bosque de Teutoburgo no llegó a Roma, se abatió sobre ella como un tsunami. Primero fue un susurro incrédulo. No puede ser. ¿3 legiones? ¿Todas hasta la última? Luego el susurro se convirtió en grito. Los oficiales que llegaban de la frontera, con rostros pálidos, informaban al Senado lo impensable. No hay ejército. Germania está perdida. La frontera en el Rin está abierta, y entre las hordas salvajes de bárbaros y la soleada Italia ya no hay ni un solo soldado. Imaginen la atmósfera en la ciudad eterna. No es solo luto, es pánico rayando en la locura. En la memoria colectiva de los romanos surgieron instantáneamente viejas pesadillas de hace 100 años. La invasión de cimbros y teutones, cuando gigantes peludos del norte casi borran a Roma de la faz de la tierra. El miedo es el virus más potente e infectó a todos, desde el esclavo hasta el emperador. Pero el golpe más terrible fue al corazón del hombre que creó este imperio, Octavio Augusto. Ya tiene 72 años, es un anciano. Vivió una vida llena de intrigas, guerras civiles y traiciones. Venció a todos los enemigos, convirtió a Roma de ladrillo en mármol. Pensaba que había asegurado la paz eterna al Estado, y he aquí, en el ocaso de sus días, la obra de toda su vida se derrumba por culpa de un tonto arrogante. El historiador Suetonio nos dejó una descripción que da escalofríos. El emperador, hijo del divino César, señor de medio mundo, se comporta como un loco. Deambula por el palacio en el Monte Palatino. No puede dormir. En ataques de desesperación se golpea la cabeza contra el marco de la puerta. ¿Oyen ese golpe sordo? Es el golpe de la impotencia. El hombre más poderoso del planeta grita al vacío una y otra vez la misma frase que se convertirá en el epitafio de su reinado. Quintilio Varo, devuélveme mis legiones. Piensen en estas palabras. No es una orden, es una súplica. Es el grito del alma de un hombre que está acostumbrado a que su voluntad sea ley de la naturaleza. Pero de repente se topó con aquello que no obedece decretos, la muerte. Augusto entiende, las legiones no volverán. 20.000 hombres jóvenes y fuertes, la flor de la nación, se pudren en el pantano. Y él, el emperador, tiene la culpa. Fue él quien nombró a Varo. Fue él quien creyó que la paz había llegado. Augusto declara luto. Pero no es solo una formalidad. Pasa meses sin cortarse el pelo ni la barba. Para un romano de aquella época es signo de la más profunda pena y humillación. El emperador anda barbudo, sombrío, como un fantasma. Cancela las fiestas, prohíbe los juegos. Toda la ciudad se sumerge en la depresión. Pero tras la pena se esconde un miedo frío y pegajoso. Roma espera una invasión. En la ciudad imponen la ley marcial. Por primera vez en muchos años aparecen patrullas armadas en las calles de Roma. Por la noche arden hogueras. La gente mira con miedo hacia el norte, esperando ver en el horizonte el humo de incendios. Las autoridades anuncian reclutamiento forzoso, pero nadie quiere ir al ejército. Nadie quiere ir a Germania, a ese infierno verde de donde no se regresa. Los romanos, esos guerreros gloriosos, se esconden. Los ricos pagan para no ir. Los pobres huyen a las aldeas. Y entonces Augusto muestra su viejo y cruel rostro. Ordena ejecutar a cada quinto evasor. Confiscan los bienes de los cobardes. Privan a la gente de la ciudadanía. El imperio está histérico. Está listo para matar a sus propios ciudadanos con tal de reunir algún ejército para cerrar la brecha en el Rin. ¡Los germanos ya están en los Alpes!, gritan los alarmistas en los mercados. Cada rumor se infla hasta dimensiones de catástrofe.
A los romanos les parece que Arminio es un nuevo Aníbal que está a punto de tocar a las puertas de la ciudad. Pero Arminio no llegó. En eso consistió el principal error de los estrategas romanos. Juzgaron a los germanos por sí mismos. Si un general romano hubiera destruido un ejército enemigo, habría marchado inmediatamente a la capital del enemigo. Pero los germanos son tribus. Para ellos la victoria en el bosque de Teutoburgo fue el final, no el principio. Tomaron el botín, se vengaron, protegieron su libertad y se fueron a sus casas a celebrar. No tenían ni la logística ni el deseo de ir en campaña a Italia. Arminio intentó reunirlos, intentó explicarles que había que rematar a la bestia, pero lo escuchaban a medias. Los guerreros querían beber vino romano en copas capturadas, no marchar otros 1000 kilómetros. Mientras los bárbaros festejaban, Roma comenzó a recuperarse. El miedo dio paso a una fría determinación. El imperio es un mecanismo que sabe regenerarse. Envían a Tiberio al Rin, hijastro de Augusto, futuro emperador, un hombre sombrío, insociable, pero un general genial. No es varo, no cree en sonrisas, no cree en la diplomacia, cree solo en el reglamento y la disciplina. Tiberio llega a la frontera y ve el caos, restos desmoralizados de guarniciones, listos para huir ante la vista de cualquier arbusto. Tiberio aprieta las tuercas, cruelmente, sin piedad. Prohíbe el lujo a los oficiales, duerme en el suelo junto con los soldados. Revisa personalmente los puestos. Cualquier violación de la disciplina se castiga con la muerte. Restaura la capacidad de combate del ejército no con zanahorias, sino con un látigo de hierro. Cruza el Rin, pero no va a la profundidad del bosque, se mantiene en la orilla. No entra en grandes batallas. Su tarea es mostrar a los germanos: todavía estamos aquí, no nos fuimos. Vencieron a Varo, pero no vencieron a Roma. Es una demostración de bandera, guerra psicológica. Tiberio quema un par de aldeas, toma un par de rehenes y regresa. Eso es suficiente para detener el pánico. La frontera está estabilizada, no habrá invasión. Roma exhaló. Pero el trauma quedó. El shock del año 9 cambió para siempre la psicología de Roma. Augusto, muriendo 5 años después, dejará en su testamento un consejo a sus sucesores. No expandan las fronteras del imperio, manténganse dentro de los límites establecidos por la naturaleza. El bosque de Teutoburgo enseñó a los romanos que su poder tiene un límite. Sin embargo, en la sombra, a espaldas del cauteloso Tiberio, ya crece una nueva generación. Una generación que no recuerda el horror de la derrota, pero arde en sed de venganza. Lobos jóvenes para quienes el honor es más importante que la seguridad. Y el más brillante, el más peligroso de ellos es Germánico. Mira hacia el este, más allá del río, y ve allí no una amenaza, sino un asunto pendiente. Roma se lamió las heridas. Roma enterró, aunque fuera en ausencia, a sus muertos. Ahora Roma quiere sangre, y la obtendrá, mucha sangre. Comienza la era de la venganza. Pasaron 6 años, 6 largos años durante los cuales el Rin no fue solo un río, sino una cicatriz en el cuerpo de Europa. Los romanos miraban los oscuros bosques de la orilla oriental con la misma mezcla de miedo y odio con la que un niño mira el armario donde vive el monstruo. El imperio se lamió las heridas, aprendió a vivir con la idea de que en algún lugar allí, en la niebla, yacen los huesos insepultos de sus hijos. Tiberio, ese emperador pragmático y frío, estaba dispuesto a resignarse. Hacía cuentas. La guerra en Germania costaba demasiado caro y solo traía muerte. Desde el punto de vista de la contabilidad, había que dejar a Germania en paz. Pero la historia tiene sus propias cuentas y no siempre se pagan con oro. A veces la moneda es solo sangre. Entra en escena un nuevo jugador. Olviden al viejo y cauteloso Tiberio. Miren al hombre al que la multitud adora. Se llama Germánico Julio César. Tiene 29 años. Es joven, es hermoso como Apolo, y por sus venas corre la sangre de los linajes más famosos de Roma. Es sobrino del emperador, pero de espíritu es la reencarnación de Alejandro Magno. Los soldados están dispuestos a morir por una sola de sus miradas. Si Varo era un burócrata y Tiberio un matemático de la guerra, Germánico es una estrella de rock. Y él quiere gloria. Pero no esa gloria que se consigue construyendo acueductos. Él necesita ultio.
Venganza. Venganza total, absoluta, bíblica. Año 14 de nuestra era. Augusto ha muerto. Las legiones en el Rin se amotinan, exigiendo dinero y el retiro. La situación es crítica. ¿Y qué hace Germánico? No solo calma el motín, redirige la furia de los soldados. Sale frente a la formación, frente a miles de hombres enojados y cansados, y señala con la mano hacia el este. ¿Quieren oro?, grita. ¿Quieren justicia? Allí, al otro lado del río, viven los que mataron a sus hermanos. Quítenles todo. Sus vidas son su salario. Es una jugada genial y monstruosa. Convierte una guerra civil en una expedición punitiva. La maquinaria romana cruza de nuevo el Rin, pero esta vez el objetivo ha cambiado. Observen bien. Ya no es una conquista, no es un intento de expandir fronteras o cobrar impuestos. Germánico no lleva consigo censistas ni jueces, lleva antorchas. Es genocidio como política de Estado. Por primera vez en mucho tiempo, Roma se quita la máscara de civilizador y muestra su verdadero rostro. El rostro de un depredador despiadado que fue herido y que ahora desgarrará todo lo vivo hasta saciarse. Táctica de tierra arrasada. Conocen este término de la historia del siglo XX, pero lo inventaron los romanos. El ejército de Germánico avanza por las tierras de la tribu de los Marsos en un frente amplio de 50 millas. Queman todo. Cada aldea, cada granja, cada santuario. Destruyen los cultivos para condenar a los sobrevivientes a morir de hambre en invierno. Imaginen esa noche. La tribu de los Marsos celebra el festival de la diosa Tanfana. Están borrachos, duermen, no pusieron centinelas. Piensan que la guerra está lejos. Los romanos llegan en la oscuridad. Tácito, el historiador romano, lo describe con una calma aterradora. Ni el sexo ni la edad inspiraron compasión. Es un eufemismo. Traduzcamos esto al lenguaje de la realidad. Los legionarios irrumpen en las chozas, matan a los ancianos en sus camas, arrancan a los bebés de los brazos de las madres. No es una pelea, es una matanza. Los soldados que vivieron 6 años con miedo a los terribles germanos, ahora descargan su terror sobre los indefensos. Cortan, apuñalan y queman con el éxtasis de maníacos. Para la mañana la tribu de los Marsos ya no existe. Fue borrada del mapa étnico de Europa en una noche. Germánico escribe informes a Roma. En ellos no hay ni una palabra sobre gloriosas batallas con un oponente igual. Solo hay cifras secas de aldeas destruidas y bárbaros muertos. Sabe lo que hace. Quiere provocar a Arminio. Quiere hacerlo salir. Mira, le dice con cada casa quemada. Estoy matando a tu pueblo, y tú no puedes hacer nada. ¿Dónde está tu astucia? ¿Dónde están tus dioses? Arminio ve el humo de los incendios. Entiende que las reglas del juego han cambiado. Var era un tonto al que se podía engañar. Germánico es un carnicero al que solo se puede matar. La alianza de tribus comienza a resquebrajarse. Los jefes miran a Arminio con una pregunta en los ojos. Nos prometiste libertad y nos trajiste muerte. Los romanos volvieron y son peores que demonios. Los germanos intentan resistir. Organizan emboscadas, atacan a los recolectores de suministros. Pero las legiones de Germánico no son la columna estirada de Varo, son un puño cerrado. Van en orden de batalla, listos para atacar en cualquier segundo. Cuando los germanos atacan desde el bosque, los recibe un muro de escudos y una lluvia de pilums. Los romanos aprendieron a pelear en el bosque. Ya no entran en pánico. Trituran metódicamente a los atacantes y siguen adelante. El miedo cambia de polo. Ahora no son los romanos los que temen al bosque, sino el bosque el que teme a los romanos. Germánico se adentra en territorio enemigo cada vez más. Sus ambiciones no conocen límites. Pero hay un lugar que lo atrae como un imán. Un lugar marcado en todos los mapas con una mancha negra. Un lugar del que los soldados hablan en susurros junto a las hogueras. El bosque de Teutoburgo. Está en algún lugar cerca, a solo unas marchas. Allí donde hace 6 años se detuvo el tiempo. Los exploradores informan. Encontramos el sendero, encontramos el lugar. Germánico toma una decisión. Anuncia al ejército que van hacia allá. No para pelear, sino para realizar un acto de piedad suprema y terapia psicológica suprema. Van a enterrar a los muertos.
Imaginen lo que sienten los soldados. Muchos de ellos perdieron allí hermanos, padres, amigos. No van simplemente a un cementerio, van a una casa embrujada. El aire se vuelve pesado, el bosque alrededor se cierra de nuevo, recordando el pasado. Pero ahora no los guía el ciego varo, sino un lobo joven sediento de sangre. Se acercan al límite de la zona maldita. El olor a quemado de las aldeas destruidas da paso a otro olor. Olor a vieja descomposición y humedad. Los pájaros aquí siguen sin cantar. El silencio presiona los oídos. Germánico va adelante. Quiere que sus soldados vean esto. Quiere que vean lo que los bárbaros hicieron con el orgullo de Roma. Sabe que lo que encuentren allí quemará para siempre la piedad en sus almas. Después de esta marcha, a ningún legionario le temblará la mano cuando hunda la espada en el vientre de un germano. Las puertas al infierno están abiertas. El ejército romano entra en el bosque de Teutoburgo por segunda vez. Y lo que aparecerá ante sus ojos será más terrible que cualquier relato. Entran en el bosque y parece igual que cualquier otro. Árboles, arbustos, hierba. Pero luego notan detalles que hacen que se ericen los pelos de la nuca. La tierra aquí es irregular. Montículos, baches, pequeñas colinas extrañas y silencio. Un silencio absoluto, de vacío, que no rompe ni el chirrido de las armaduras de miles de soldados que caminan a sus espaldas. El ejército romano entra en el corazón de las tinieblas. 6 largos años después, han regresado a la escena del crimen. Germánico lleva sus legiones no a una batalla, sino a una peregrinación. Una peregrinación al infierno. Lo primero que llama la atención cuando la vanguardia sale a un claro amplio es la blancura. Entre el verde jugoso y húmedo del musgo y los helechos hay manchas blancas esparcidas por todas partes. No son piedras, son huesos. Miles y miles de huesos, blanqueados por el tiempo, las lluvias y el sol. Están por todos lados, como si algún sembrador loco hubiera esparcido aquí semillas de muerte, pero nunca germinaron. El historiador Tácito nos dejó una descripción de esta escena que se lee como el guión de una película de terror. En medio del campo blanqueaban los huesos, a veces dispersos, a veces amontonados. Es un mapa mudo de la batalla, donde los huesos yacen solos. Los soldados huían intentando salvarse y los alcanzaban por la espalda. Donde yacen en montañas, las últimas cohortes resistieron hasta la muerte, espalda contra espalda, hasta que los cubrieron con cuerpos. Caminan por este campo, y cada paso es un crujido. Bajo los pies de los legionarios, se rompen las costillas de sus predecesores. Hierro oxidado sobresale de la tierra como hongos venenosos. Restos de lanzas, cascos abollados con cuencas vacías, restos de carros. Todo esto se incrustó en la tierra, se entrelazó con las raíces. La naturaleza comenzó a absorber la guerra, pero no pudo digerirla del todo. Pero lo más aterrador no es el caos de la batalla, lo más aterrador son las huellas del orden. Los soldados se acercan a los árboles y se detienen petrificados. En los troncos de robles centenarios, a la altura de un hombre, hay cráneos clavados. Miran a los recién llegados con agujeros negros y vacíos. No es casualidad, es diseño. Los germanos decoraron su bosque con estos trofeos, creando una macabra avenida del triunfo. Y un poco más allá, en las arboledas sombrías, hay altares. Esos mismos de los que susurraban los sobrevivientes. Mesas de piedra tosca en las que la sangre seca se convirtió en piedra negra. Aquí degollaron a los tribunos. Aquí sacrificaron a los centuriones primipilos. Imaginen lo que siente un soldado romano parado frente a ese altar. Quizás conocía al hombre que mataron aquí. Quizás bebieron vino en la misma taberna. Ahora mira el lugar de su martirio y comprende. Ese pude haber sido yo. Germánico desmonta. Está pálido pero tranquilo. Sabe que ahora lo miran decenas de miles de ojos. Es el momento de la verdad para la moral del ejército. Si se asustan, la guerra está perdida. Si se enfurecen, es el fin de los germanos. Germánico se acerca a un montón de huesos. Nadie sabe de quién son. Tal vez sean los huesos de un legado, O tal vez de un simple arriero de mulas. La muerte igualó a todos. Aquí no hay rangos, solo hay romanos. El sobrino del emperador toma un puñado de tierra. Es el primero en lanzarlo sobre los huesos,
abriendo simbólicamente el funeral. Comienza un trabajo que hiela el alma. Los soldados, dejando las espadas, toman palas. Recogen los restos de sus compañeros. No intentan separar unos de otros. Es imposible. Cavan una enorme fosa común, un túmulo gigantesco para todo el ejército perdido. En ese momento ocurre una extraña transformación. Usualmente los funerales son dolor, lágrimas, llanto, oraciones silenciosas. Pero aquí en el bosque de Teutoburgo, el aire comienza a vibrar con otra emoción. Los soldados sostienen en sus manos cráneos rotos. Ven las huellas de tortura en los huesos, y el dolor se quema. En su lugar llega una furia fría y negra. Tácito escribe: la tristeza y la ira se apoderaron de ellos. Ya no es un ejército llorando pérdidas. Es una manada de lobos que vio cachorros destrozados. Cada terrón de tierra lanzado es un juramento. Cada hueso encontrado es combustible para el odio. Ya no temen al bosque, lo odian. Quieren quemarlo hasta los cimientos, arrancar cada árbol que fue testigo de la vergüenza de Varo. La barrera psicológica está rota. Hasta este momento los legionarios peleaban con un enemigo abstracto. Ahora el enemigo tiene rostro. El rostro de un sádico que no solo mató, sino que humilló. Germánico logró su objetivo. Trajo aquí gente asustada y se lleva de aquí a fanáticos. Cuando el último cráneo desaparece bajo tierra y sobre el bosque se alza un enorme túmulo, Germánico pronuncia un discurso. No sabemos las palabras exactas, pero su sentido es claro. Miren esto, recuérdenlo. Y cuando la próxima vez su mano tiemble antes de un golpe, recuerden este día. Se van del bosque sin mirar atrás. Dejan a los muertos en paz, pero se llevan su sombra. Ahora en cada combate, a la espalda del legionario estará el fantasma de un compañero asesinado exigiendo sangre. Adelante los espera Idistaviso, el Valle de la Virgen, el lugar donde Arminio decidirá dar finalmente batalla abierta, seguro de su invencibilidad. Piensa que quebró el espíritu de los romanos con ese espectáculo terrible. Piensa que la vista de los huesos los hará temblar. Cuán equivocado está. El ejército romano sale del bosque como una hoja al rojo vivo saliendo de la fragua. Ya no son personas cumpliendo una orden, son instrumentos de venganza. Y cuando los dos ejércitos se encuentren cara a cara, los germanos verán en los ojos de los romanos no miedo, sino el reflejo de su propio fin. El péndulo de la historia osciló de vuelta. El verdugo está a punto de convertirse en víctima. Año 16 de nuestra era. Llanura de Idistaviso. En el idioma de las tribus locales, esto significa Valle de la Virgen. Aquí, a orillas del río Vesa, la historia finalmente colocó las piezas para la partida final. Olviden la pesadilla estrecha y asfixiante del bosque de Teutoburgo. Aquí hay espacio, aquí hay aire. Y aquí la máquina militar romana finalmente puede hacer aquello para lo que fue creada: desplegarse en orden de batalla y aplastar al enemigo. Germánico saca sus legiones al campo. Está tranquilo. Aprendió las lecciones de Varo. No más convoyes con muebles, no más civiles, no más paseos amistosos. Sus flancos están cubiertos por caballería. Sus arqueros mantienen la distancia. Sus soldados ya no son esos reclutas asustados que temblaban con cada crujido. Son veteranos cuyos corazones están endurecidos por el odio y la sed de Ultio, la venganza sagrada. Vieron los huesos de sus hermanos en el bosque. Ahora quieren añadir a ellos huesos frescos de enemigos. En las colinas de enfrente está Arminio. Reunió a todos los que pudo. Bructeros, queruscos, marsos. Una horda enorme, variopinta y ruidosa. Arminio entiende que su principal carta, la sorpresa, ya fue jugada hace tiempo. Ahora le espera una pelea honesta. Muro contra muro. Lo que siempre evitó. Pero no hay a dónde retroceder. A su espalda la Germania libre. Frente a él el águila romana enfurecida, lista para picar. La batalla no comienza con caos, sino con el silencio disciplinado de los romanos. Cuando los germanos se lanzan al ataque con aullidos salvajes, esperando aplastar la formación con su ímpetu furioso, no chocan contra una multitud asustada, sino contra un rompeolas de hierro. Fue una paliza. La superioridad tecnológica y táctica de Roma se manifestó en todo su esplendor. Los legionarios trabajaban con las espadas como carniceros en una línea de montaje.
Golpe de escudo, estocada, paso adelante. Golpe, estocada, paso adelante. El ritmo mecánico de la muerte. A los germanos, acostumbrados a duelos individuales, simplemente los trituraban. Arminio mismo participó en la batalla. Vio cómo su ejército se derretía. Los historiadores romanos afirman que fue herido, y para no ser reconocido por los arqueros romanos, se untó la cara con la sangre de un compañero muerto. El héroe libertador huyó. Al atardecer, el campo de batalla de Idistaviso estaba sembrado de cadáveres germanos. Los soldados romanos, embriagados por el triunfo, persiguieron a los fugitivos hasta la noche. El río Weser, según los cronistas, se puso rojo de sangre y se atascó con cuerpos. Fue una victoria total, incondicional. Esa misma con la que soñaba Augusto, esa misma que prometió Germánico. Y aquí está, el momento principal de la redención. En el curso de esta campaña, los romanos logran un milagro. Encuentran y recuperan 2 de las 3 águilas perdidas de las legiones de Varo. Imaginen esa escena. Los soldados llevan los pájaros dorados de regreso al campamento. Lloran. Besan el metal. No es solo un trozo de oro. Es el honor recuperado. La mancha de la vergüenza está lavada. Ahora se puede mirar a los ojos a los dioses y a los antepasados. Varo está vengado. Germánico ordena erigir en el lugar de la batalla un enorme trofeo, una montaña de armas capturadas, en ella una inscripción. El ejército de Tiberio César, habiendo sometido las naciones entre el Rin y el Elba, dedicó este monumento a Marte, Júpiter y Augusto. Noten la redacción. Habiendo sometido las naciones. Germánico cree que el trabajo está hecho. Está seguro de que Germania ahora es una provincia romana. Necesita solo un año más. Un verano para acabar con los últimos focos de resistencia, construir caminos y fuertes. Y la frontera del imperio se moverá del Rin al Elba. Europa será una sola. La historia irá por otro camino. Pero aquí entra en juego un hombre que está sentado en Roma y lee informes financieros. El emperador Tiberio. Mientras Germánico se embriaga con la gloria de ser el nuevo Alejandro, Tiberio mira los números. Y los números no le gustan. La guerra cuesta una cantidad colosal de dinero. Las pérdidas, a pesar de las victorias, son enormes. Las tormentas en el Mar del Norte destruyeron parte de la flota. Los caballos mueren. El equipo se pudre. ¿Y qué hay a cambio? ¿Qué da Germania? ¿Bosques infinitos? ¿Pantanos? ¿Salvajes que no quieren pagar impuestos y solo quieren rebelarse? Tiberio es un pragmático hasta la médula. Entiende lo que no entiende el romántico germánico. Ganar una batalla no significa ganar la guerra. Se pueden matar 10.000 germanos, pero en su lugar vendrán otros 20.000. Mantener este territorio significa condenar a Roma a una eterna guerra de guerrillas que chupará todos los jugos del tesoro. Y Tiberio hace una jugada que muchos consideraron traición, pero que en realidad fue un acto de suprema sabiduría estatal. Envía una carta a Germánico. Regresa. Es una orden, dura y no sujeta a discusión. Tiberio escribe, parafraseando la esencia: hiciste suficiente. Vengaste a Varo. Recuperaste las águilas. El honor de Roma está restaurado. Pero basta de arriesgar el ejército por pantanos. Deja a los germanos con sus propias discordias. Germánico está furioso. Suplica. Escribe que la victoria ya está en las manos, que no se puede parar a mitad de camino. Pero el emperador es inflexible. Retira a su sobrino, demasiado popular y demasiado ambicioso, a Roma para darle el triunfo. Y enviarlo lejos, al este, donde pronto morirá misteriosamente. Pero esa ya es otra historia de género detectivesco. Las legiones se van, levantan los campamentos, queman los puentes tras de sí. Se van más allá del Rin, y esta vez, para siempre. Este momento, la partida de Germánico, es más importante que la batalla misma en el bosque de Teutoburgo. Precisamente en este momento, en el mapa de Europa, se trazó una línea invisible pero eterna: la frontera. El limes. De un lado del Rin quedó Roma. Caminos de piedra, viñedos, latín, derecho, ciudades, cristianismo, en el futuro. Del otro lado quedó Germania. Bosques, alianzas tribales, runas, cerveza, paganismo. Roma renunció a Germania, construyó un muro y dijo: más allá está la oscuridad,
No necesitamos ir allá. Entonces, ¿quién ganó al final en este drama sangriento? Si miramos la táctica, ganó Roma. Venció al enemigo en Idistaviso, recuperó sus símbolos y mostró fuerza. Pero si miramos la estrategia, a la larga distancia de la historia, ganó Arminio. Sí, Arminio terminó mal. Al igual que muchos revolucionarios, fue víctima de su victoria. Después de la partida de los romanos, intentó convertirse en rey de todos los germanos. Pero su pueblo no necesitaba un rey. Necesitaban libertad, tanto de Roma como de sus propios tiranos. A Arminio lo mataron sus propios parientes. Tácito escribe: fue indiscutiblemente el libertador de Germania. Su victoria en el bosque de Teutoburgo hizo lo principal. Demostró que a Roma se la puede detener. Mantuvo al mundo germánico independiente. El idioma, la cultura, los genes. Todo eso sobrevivió gracias a que 3 legiones cayeron en el barro en el año 9 de nuestra era. Si no fuera por Arminio, hoy Alemania quizás hablaría una lengua romance, como Francia o España. No existiría el idioma inglés, que también es del grupo germánico. Toda la historia de la civilización occidental sería distinta. Pero el precio. ¿Cuál fue el precio? Roma perdió legiones, pero conservó el imperio por 400 años más. Germania conservó la libertad, pero perdió la oportunidad de ser parte de una civilización desarrollada. Se quedó en la oscuridad de la barbarie por medio milenio más, mientras el resto de Europa construía ciudades y escribía libros. El bosque de Teutoburgo hoy es un lugar tranquilo. Los arqueólogos todavía encuentran allí monedas, clavos de sandalias y máscara. Los turistas pasean por los senderos donde alguna vez murieron los mejores soldados de Augusto. Los árboles crecieron y cayeron ya cientos de veces, pero si se encuentran allí, deténganse un minuto. Escuchen. El viento en las copas de los árboles suena igual que hace 2000 años. Y en ese ruido se puede escuchar el eco de la pregunta que la historia nos hace a cada uno de nosotros. ¿Qué es más importante? ¿La seguridad en la jaula de oro del imperio o la peligrosa, sucia y fría, pero libertad? Varo eligió el confort y se equivocó. Arminio eligió la libertad y traicionó a un amigo. Y Roma simplemente trazó una línea en el mapa y decidió olvidar esta horrible pesadilla. Pero la cicatriz quedó. Y nosotros, que vivimos en una Europa dividida en mundos románicos y germánicos, hasta el día de hoy vivimos dentro de esta cicatriz. Fue el bosque de Teutoburgo, el día que Roma se rompió, el día que nació Europa.